Bueno, Ahora sí. muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla, que con mucho cariño Tibisay y Nelson, quienes nos acompañan una vez más para compartir con nosotros una charla profundamente significativa sobre el tercer hito de Schoenstatt. Tibisay y Nelson ya nos han regalado en otras ocasiones enseñanzas muy valiosas y hoy, una vez más, están aquí para ayudarnos a comprender y a vivir este hito del 31 de mayo, que es estar en la fuerza divina. ¿Verdad? Este hito, pues no solamente es una historia pasada, sino que es una misión viva, una misión actual. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por estar el día de hoy. No, muchísimas gracias, Verónica, como siempre. La verdad es que es un placer, un honor, sobre todo porque uno se siente en familia. Y hoy, bueno, como nos comentaste, nos invitaste, pues mi esposa y yo, para las que no los conocen todavía, mi esposa Tibisay, Y mi esposo Nelson. nosotros somos shonstatianos desde hace ya unos cuantos años atrás. Mi esposa me prohíbe decir el tiempo porque entonces después le calculan la edad. Eh, Nacimos en Costa Rica, digamos a Shostan, ¿no? Al movimiento en Costa Rica y allá hemos crecido. De hecho, dentro de pocos quizás los invitamos para que nos acompañen y oren por nosotros. Tenemos nuestra alianza definitiva después de unos cuantos años. Pero bueno, a lo que vamos, queremos hablarle, compartir algunas ideas breves, sencillas, pero que nos hagan como que entender mejor qué es esto del tercer hito, ¿no? ¿Qué es esto que pasó en el tercer hito? ¿Por qué sucedió y qué es lo que, o cómo eso no nos afecta, digamos, cómo eso nos compromete o nos responsabiliza, mejor dicho, ¿no? Eh, y lo vamos a hablar en esta fecha porque el tercer hito se conmemora el 31 de mayo. Este mes importante para la Virgen, mes importante para Schoenstatt, fecha muy importante para Schoenstatt. Y bueno, para comenzar a hablar un poco del tema, le dejo a mi esposa que nos va a poner un poco en contexto de todo esto. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla, queridos hermanos en la Alianza. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre este tercer hito importante en la historia de nuestro movimiento de Schoenstatt, porque conmemoramos el tercer hito que sucedió el 31 de mayo de 1949. Fue específicamente en la ciudad de Bellavista, en Chile. Pero para poder adentrarnos y conocer un poquito más de qué se trata la profundidad espiritual de este 31 de mayo, tenemos que conocer un poco más cuál es el contexto histórico, psicológico y pastoral que se estaba viviendo en ese momento. Bueno, para esa época, aproximadamente del año 1949, cuando ocurrió este tercer hito, el padre Kentenich se encontraba dando una gira internacional, y se encontraba precisamente en Chile, porque la idea y el objetivo de él era fortalecer el crecimiento del movimiento más allá de las fronteras de Alemania. Entonces, en aquel momento, bueno, es muy importante recalcar que se estaba viviendo una época de posguerra, una época donde había como mucha confusión, incluso espiritual. Había dolor en el ambiente, había angustia y esa decadencia, ¿verdad? De la sociedad, donde se estaba viviendo pues las situaciones de la posguerra. Entonces, en ese momento, el padre, inspirado por el Espíritu Santo y realmente una revelación divina, para aquella época, después de haber fundado el santuario de Bellavista, decide redactar una carta fundamental, transformadora para nuestro movimiento y para nosotros como schoenstattianos. Esa fue la carta que se llamó la Carta de Santa María. En ese momento, el padre decide redactar y enviar esa carta apostólica a los obispos alemanes, porque en ese momento él tiene la revelación y desea manifestar lo que es el gran término para Schoenstatt de la mentalidad mecanicista, que ya vamos a adentrar un poquito más en el tema. Esa mentalidad mecanicista que en ese momento estaba ya reinando en la iglesia y en la cultura.
Entonces, este hito no fue solamente un acto epistolar, fue más allá de esto, fue un acto profético, fue valiente y fue realmente con profundas consecuencias eclesiales y espirituales. A partir de este acto es cuando comienza un periodo de fuerte purificación y transformación completa para nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque se empieza también a marcar una cantidad de incomprensiones, incluso cuestionamientos y pruebas para Schoenstatt. Pero esta mentalidad mecanicista es a partir de este momento la que va a marcar una transformación inspiradora en todo el movimiento de Schoenstatt. Pero a todas estas, ¿qué es el 31 de mayo y cuál es realmente su sentido espiritual? Bueno, vamos a considerar que el 31 de mayo es el tercer hito. El primer hito, pues como ya todos sabemos, es el del 18 de octubre de 1914, que es el acta fundacional, el de la fundación del movimiento. Luego tenemos el segundo hito. Este fue el 20 de enero de 1942. Este consiste, si ustedes recuerdan, en la aceptación del padre para el envío de Dachau cuando decide pues ir al exilio, al campo de concentración. Y luego tenemos el tercer hito, que es el que estamos viendo en este momento, del 31 de mayo. Entonces, ¿cuál es el contenido esencial de este hito que estamos conmemorando para el 31 de mayo? El primero es el de la lucha contra la mentalidad mecanicista. ¿Qué quiere decirnos el padre con esta lucha contra la mentalidad mecanicista? Esta mentalidad es precisamente la que separa la fe de la vida, lo externo de lo interno, lo institucional de lo espiritual. Porque ya en aquel momento el padre se estaba dando cuenta de esta mentalidad humana en la que el hombre estaba muy separado de la parte espiritual con lo de la parte material. Entonces el padre Kentenich decide denunciar que muchas veces en la iglesia se ha corrido el riesgo de estructurar sin encarnar, es decir, de exigir, pero sin transformar realmente con el corazón. En contraposición a esto, entonces viene el segundo contenido esencial, que es el de la pedagogía del vínculo y del amor orgánico. Esto es importantísimo, porque frente a esta mentalidad mecanicista que el padre Kentenich estaba denunciando en la Carta de Santa María, él decide expresar que la misión es realmente generar vínculos orgánicos. ¿Cómo que generar vínculos orgánicos? Es generar realmente esa relación, esa interrelación profunda entre Dios y el hombre, entre la fe y la vida, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo espiritual y lo material. ¿Por qué? Porque él dice que hay que darle sentido a la vida, hay que darle sentido realmente a la parte humana. No solamente es lo material, lo físico, no, sino que hay que unirlo a la parte espiritual, hay que unirse a Dios. Entonces, esa es realmente nuestra base de espiritualidad, es darle una visión profundamente mariana, encarnada, pedagógica y al mismo tiempo humanizadora. Y por último, como este contenido esencial de este hito, está el envío desde el santuario hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene como un fuerte componente misionero, porque el santuario hogar recibe todas las gracias del santuario original. Entonces, el padre Kentenich lo que nos quiere decir es que a través de este envío del santuario hogar es que nosotros seamos capaces de exteriorizar y de llevar al mundo todo lo que son nuestras gracias de nuestros santuarios hogares, desde nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar, nuestra vida profesional y nuestra vida eclesial. Porque este santuario hogar tiene que ser capaz, cada uno de nuestros santuarios hogares tiene que ser capaces de llevar una corriente de transformación al mundo entero. Entonces,
tenemos que tener en cuenta que este hito de Schoenstatt, este tercer hito de Schoenstatt, representa realmente un momento de profunda transformación y compromiso dentro del movimiento. Es una señal clave donde el padre dice hay que cortar con esa mentalidad mecanicista y hay que abrirse paso a una mentalidad más orgánica, a una vida realmente llena a plenitud de lo que es la unión orgánica con Dios y con nuestra parte espiritual. Entonces, una de las características muy importantes es que debemos siempre recordar que hay que tener una confianza en la fuerza divina, en que Dios está siempre con nosotros, fortaleciendo los vínculos con Dios, los vínculos con nuestra parte espiritual, los vínculos con lo más interno, ¿verdad? De cada uno. Hay que generar el hombre nuevo, porque no solamente es pensar que como se pensaba antes, esta mentalidad que solamente era la parte humana y material. Y porque la iglesia tiene una misión muy importante. Y nosotros como Schoenstattianos, que tenemos que tener una misión apostólica y misionera, tenemos que saber que a través de nuestros santuarios hogares, tenemos que convertirnos en personas capaces de llevar esa luz donde el mundo lo necesita y donde Dios y la Mater nos quiere para cada una de las personas del mundo. Bueno, para las personas que, digamos que nos han seguido, nos han escuchado antes, saben que a mí en lo personal o a nosotros en lo personal nos gustan mucho charlas que vayan muy a lo concreto, ¿no? A lo catequético, a lo pastoral. Y eso es un poco lo que me toca a mí. O sea, mi esposa les ha hablado un poco del contexto, lo recapitulamos. Estamos hablando del tercer hito, un hito que de verdad marca un punto de inflexión en la historia de Schoenstatt. Es un nuevo enfoque, un enfoque pastoral. Nos viene a dictar una forma de vivir la fe. Viene a contraponerse a lo que en su momento el padre, con una visión bastante profética, pues hablaba sobre la mentalidad mecanicista, incluso dentro de la iglesia, porque a veces pensamos que los defectos o los problemas están fuera de la iglesia. No, también están dentro de la iglesia. Y eso hay que ser muy sinceros, porque si no somos sinceros con esto, también nos perdemos, nos escandalizamos y terminamos yéndonos a denominaciones que tienen menos verdad de lo que uno se imagina, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que en ese contexto histórico el padre escribe una carta y una carta que viene a ser, y no podemos perderla de vista, que como mi esposa lo comentaba, viene a ser respuesta a una serie de críticas que le estaban haciendo al movimiento y al padre Kentenich. Y él de verdad con una visión muy profética tuvo el valor, porque después incluso le ocasionó el estar fuera, en diáspora. Pero, o sea, le trajo grandes consecuencias, pero tuvo el valor de denunciar lo que estaba sucediendo, de explicitar lo que estaba viendo. Y así lo hizo en esa carta. Entonces, con esa carta viene a darle respuesta a las críticas, pero también viene a sentar una serie de cosas que hasta ese momento, digamos, se sentían, ¿no? Porque siempre eso es algo que se va sintiendo, se va gestando dentro del movimiento, pero deja muy claro, Schoenstatt tiene que ser un movimiento en donde habita el envío. No olvidemos que uno de los frutos del santuario es envío apostólico. No olvidemos eso. Nosotros tenemos un carácter apostólico, un carácter pastoral, un carácter misionero. Misionero. Eso es parte de nuestro ADN como chostatiano y eso no lo podemos olvidar. Entonces, este tercer hito que de la Carta de Santa María, conocido como estar en la fuerza de Dios, es entonces ese hito que viene a marcar ese punto de inflexión. Ahora bien, ¿qué es lo que yo o qué es lo que nosotros quisiéramos? En primer lugar, quisiera preguntarnos, o sea, quisiera que nos preguntáramos, ¿qué queremos de este 31 de mayo? Simplemente decir, sí, el tercer hito de hecho, sí, yo escuché a un negrito ahí, a otra muchachita chiquitica que me habló de que algo, una carta.
O decir, no, es que el padre Kentenich, fundador de Shostak, ese día de forma profética vio. O yo le propongo esta tercera vía, es una propuesta, decir, ¿qué, qué quiere Shostak de mí este año, a partir de este año? ¿Cómo yo voy a vivir este 31 de mayo? Entonces yo le quiero sugerir, proponer, traer a la mesa una serie de, digamos, ejemplos. Como siempre le dije la vez que hablamos, bueno, siempre se los digo, anteriormente hablamos del Santuario Hogar, ahorita les voy a hablar de una serie de ejemplos con los cuales yo sugeriría humildemente, pero ojalá que salgan muchos más ejemplos, incluso que lo sugieran en el chat, de cómo podemos celebrar este 31 de mayo. Para mí, el primer consejo, la primera recomendación, lo primero que se me vino a la cabeza es: renovemos nuestra alianza de amor. Este 31 de mayo, parémonos primero con otro espíritu, otra fuerza, otra energía, y vamos hasta nuestro santuario hogar. Santuario hogar que emana las mismas gracias que emanan del santuario original, las mismas gracias que emanan los santuarios de los distintos países, y allí hagamos una renovación de nuestra alianza. Pero hagamos una renovación de nuestra alianza, y esta es mi propuesta, con toda sinceridad, con toda franqueza, meditando cada palabra que voy diciendo. Si hacer la consagración me toma 1 minuto, ese día que me tome 3, no se va a perder la vida porque nos tome 2 minutos más. Pero cuando yo diga, oh señora mía, oh madre mía, pregúntense, ¿qué me está diciendo esa frase? ¿Qué me pide esa frase? Yo me ofrezco del todo a ti. Y preguntémonos, ¿me estoy de verdad ofreciendo? Entonces, que este 31 de mayo, lo primero que hagamos, mi primera sugerencia sería, hagamos una renovación de la Alianza de Amor, pero una renovación desde la fe, desde la entrega, desde el meditar, desde el rumiar cada palabra de esa alianza. Lo otro que le propongo es, hagamos una lectura, busquemos una lectura. Por supuesto, podemos buscar la lectura de la carta de Santa María, leerla, pero también podemos buscar alguna lectura, alguna cita bíblica que me haga moverme a la acción. Dios, Jesús, no nos llamó para ser unos santicos encerrados en un cuarto, ni tampoco para ser unos santicos encerrados en una sacristía, ni solamente para ser el santo de los trabajos de la iglesia. No, Dios nos llamó para ser santos en el amor, en la entrega, en la fidelidad, en la acción. Y si somos shostatianos, entonces busquemos esa lectura que me mueva a la acción, al servicio, a salir a la calle y a dejar de fragmentar mi vida. No, que mi fe es de mi puerta hacia adentro, pero de la puerta hacia afuera no muestro la fe. No, al contrario, que este 31 de mayo, todo el que me vea diga, wow, pero este señor realmente cree en Jesús. Realmente este señor está imitando a María. Y María lo que hacía era amar a Jesús, seguir sus pasos y siempre tender la mano. Entonces, estos consejos o estas recomendaciones se los doy cómo celebremos este 31. Otra cosa importante, busquemos un momento de oración mariana especial este 31 de mayo. ¿Y por qué una oración mariana? Bueno, en primer lugar, porque nosotros somos un movimiento, pues, predominantemente mariano, en primer lugar. Pero en segundo lugar, porque María es la que nos lleva a Jesús. María nos lleva a la cruz. María no nos lleva a ninguna otra parte que no sea a su Hijo. Ahí es donde nos llega María y a la relación con Dios. Pero María nos da muchos ejemplos. Entonces, en esa oración mariana tenemos que buscar asimilarnos a María. María
Nadie, o sea, en ninguna parte de la palabra de Dios dice que María se sentó a meditar. ¿Será que voy donde Marta? Cónchale, tantas horas de camino. Y agarré ese burro. Ay, Dios mío, ¿será que lo hago? ¿Será que no? No. Dice que María se enteró que Marta, su prima, estaba encinta y se fue a visitarla. Y no fue que fue a visitarla y llegó cansada. Marta, estoy cansada, Dios mío, no sabes lo que pasa esa montaña en ese burro. No. María llegó a servirle, a ayudarle, a atenderle. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a quién vamos a servir este 31? ¿A quién estamos dejando por fuera? Entonces, ojo, que celebrar este tercerito tiene que llevarnos a la calle, tienes que llevarnos a la acción, tienes que llevarnos a la misión. Acuérdense lo que decía el Papa Francisco, prefiero una iglesia eh, maltratada por la calle y oliendo oveja que una iglesia enferma de estar apoltronada en una silla o en una banca. Acuérdense de esa frase, porque allí también se refleja el espíritu de Shasta y especialmente este tercerito. Entonces, otra forma de celebrar, pues por supuesto, celebrar en comunidad, los hermanos, nosotros, los hermanos shostatianos, que nos podamos reunir en algún santuario, pues, o en alguna iglesia, reunámonos, a hacer una oración especial, a darle gracias a Dios por esta visión profética del padre Kentenich, a pedirle que nos enseñe a cómo ser mejores apóstoles, cómo ser mejores enviados, a cómo atender su misión. Podemos hacer algún círculo, un círculo formativo. Como le digo, podemos leer la carta de Santa María o algún otro fragmento de la vida del Padre, que nos enseñe a cómo ser mejores instrumentos en las manos de Dios, porque en definitiva eso es lo que tenemos que ser, instrumentos. No nos quedemos solo con el rosario, no nos quedemos solo con el rosario dentro de las casas, dentro de la iglesia, no nos quedemos solamente con ir a los actos litúrgicos, ir a la misa. Eso no es todo. Eso no es lo que nos pide tampoco Schoenstatt. Tenemos que estar en salida. Tenemos que ir a la acción. Otra cosa, bueno, esta sería como las consejos, las palabras que le diría en torno a cómo podemos celebrar este 31 de mayo. Hay una cosa que, bueno, a mí en lo personal me gusta. Yo les dije que les sugería una oración mariana. Para los que no la conocen, y quieren conocer quizás algo nuevo, búsquense un canto que se llama Acatistos. El Acatistos es un canto griego a María. Eh, Les cantaría una parte con mucho gusto, pero primero no me estoy duchando, que es cuando canto mejor. Y segundo, como me escuchan, de verdad que hasta le decía a Verónica hace rato que le pido disculpas, que ando bastante mal, con malestar. Pero el Acatistos es un canto griego precioso, bastante largo, se los adelanto, no lo tienen que escuchar todo. Pero junto al Regina Shelley o al Regina Coeli, como lo quieran llamar, es uno de los cantos que se rezan durante, o se suele rezar durante los tiempos de Pascua y especialmente durante el mes de mayo, que es el mes de la Virgen. Pero se lo sugiero como una de esas actividades que podemos buscar hacer para celebrar este tercerito, ¿no? Como una oración mariana especial. También le quiero hablar desde un punto de vista más terapéutico, técnico, psicológico, pastoral, no sé, como los quieran ver, de cómo considero que pudiéramos vivir este 31 de mayo, ¿no? Y todo esto se lo digo porque en lo personal a mi esposa y yo quisimos que esta charla fuera como, bueno, de hecho nosotros la titulamos para nosotros, no para ustedes con las láminas como las que pasaron la invitación, sino para ella y para mí, la titulamos como un hito para transformar el mundo desde el Santuario Hogar. Así es como nosotros llamamos esta charla. Un hito para transformar el mundo del Santuario Hogar. Entonces, desde esta visión, le estoy dando estas recomendaciones y les digo que desde el punto de vista pastoral, pues tomemos ese día para detenernos un momento y hacernos algunas preguntas que quizás las hemos dejado de hacer y serían bueno hacerlas. Por ejemplo, ¿cómo estoy yo encarnando este hito? ¿Cómo estoy yo encarnando mi misión, mi salida, mi ser apóstol en el día a día, hoy, en lo cotidiano?
¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Eh, Preguntémonos cómo están nuestras vinculaciones. ¿Hemos oído hablar de eso o es la primera vez que escuchamos hablar de vinculaciones en Schoenstatt? Porque si es la primera vez, está un poquito mal, porque para Schoenstatt las vinculaciones son fundamentales, fundamentales. Y no estamos hablando de solamente vinculaciones con Dios, con María, sino vinculaciones con nuestros hermanos. Como grupos, en cada uno de nosotros, cada uno en su grupo, tiene que pautar fecha para reunirse. Entonces, en esta visión les pregunto, ¿cómo están nuestras vinculaciones? Me estoy vinculando, estoy reuniendo, estoy saliendo con mis hermanos de grupo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi abuelo, con el vecino. ¿Lo estoy haciendo? ¿O estoy poniendo siempre excusas para no hacerlo? ¿O lo único que está en mi agenda es vincularme con mi jefe porque tengo que ir para el trabajo? Ojo con eso, preguntarnos eso. ¿Dónde debo hoy actuar? ¿Dónde siento que Dios me pide hoy actuar? Preguntémonos, porque seguramente tienes la respuesta y no la quieres escuchar, o no te la preguntas porque sabes la respuesta. Cualquiera de estas dos puede estar pasando, ¿no? Este, Otra pregunta que les invito desde este punto de vista pastoral es hacernos ese cuestionamiento de dónde se manifestó hoy María en la vida, en mi vida de hoy, de este momento, pues. ¿Dónde se manifestó la Virgen hoy en mi vida? Porque ella siempre está presente y nosotros siempre acudimos a ella. Pero muchas veces, después que tenemos respuesta o después que recibimos el mensaje, nos hacemos la vista gorda, ¿no? Porque a veces la respuesta no es la que queríamos. Eso también sucede. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? Nuestra vida tiene que ser, como decía mi esposa hace un rato, una vida orgánica. A los que no sé si aquí hay personas o de los que nos escuchen que han participado en las escuelas de dirigentes. En las escuelas de dirigentes hay uno de los puntos que a nosotros nos consideramos muy importante, que son las leyes de crecimiento orgánico. Son varias leyes de crecimiento orgánico. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque estas leyes de crecimiento orgánico y esta vida orgánica va en contraposición a la mecanicista. Y por eso les tenemos que preguntar, ¿qué aprendí hoy? Porque si yo de verdad no soy mecanicista, yo entiendo y acepto que todos los días aprendo cosas nuevas, que todos los días estoy ante algo nuevo, algo que me sorprende, algo que me impresiona, algo que me añade a mi vida, ¿no? Otra, y a mí me gusta mucho esto, otra, desde el punto de vista pastoral, otra sugerencia sería transformar mi lenguaje cotidiano en lenguaje de alianza. Transformemos nuestro lenguaje cotidiano en lenguaje de alianza. Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 ahí vamos, bien. Bien. Nelson, ¿qué tal? Y bueno, ¿y cómo te sientes? Bueno, ahí tú sabes, ahí. Eso no es un lenguaje de alianza. Eso no es lenguaje de alianza. Entonces, yo no te voy a pedir ahorita que lo transformes en los 365 del año, pero sí te puedo pedir que el día 31 de mayo transformes tu lenguaje cotidiano en un lenguaje de alianza. ¿Qué es un lenguaje de alianza? Un lenguaje donde evitas frases frías. Hola, Verónica, ¿cómo estás? No, si te estás saludando con ese cariño es porque la persona está esperando de ti ese cariño. Hazlo, hazlo con cariño. Este, Evitar frases vacías o agresivas. A veces el WhatsApp y los mensajes se han convertido en un reenviar, ¿no? O sea, este me escribe esto y yo reenvío eso mismo. Personalízalo. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta personalizarlo? Ponerle una línea más para que la persona que lo lea vea que de verdad no fue que solamente pensaste en él, sino que lo metiste en tu corazón y le pusiste una frase más, una palabra más. Esa palabrita hace la diferencia. Eso es un lenguaje de alianza hoy. Este, Preguntémonos cómo puedo acompañar al que está a mi lado. ¿Cómo puedo acompañar al que está a mi lado? ¿Qué me hace falta? ¿A dónde no estoy yendo porque me incomoda?
puede ser que sea el vecino, puede ser que sea el padre, pero también puede ser que sea el esposo, también puede ser que sea la esposa. Y aquí quiero hacer la cuña porque, como ustedes bien saben, nosotros somos de la rama de familia y la pregunta, una charla muy interesante dentro de la rama de familia que es las 4 R, pero ahorita solamente les voy a hablar de una de ellas, que es el reencontrarse. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita con tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que salieron juntos como pareja a disfrutar un café? Porque a veces hablamos de cita y pensamos, no, ¿cómo lo voy a llevar a un restaurante? Ahorita, como están la cosa de cara. No, no, yo no te estoy diciendo que... Es más, yo se los voy a poner como un ejemplo, un testimonio muy personal. Nosotros solemos ir a ver el atardecer. Eso no nos cuesta nada, nada. Unas millas tontas, tontas para llegar al muelle, sentarnos los dos y ver el atardecer. ¿Saben qué? Ese es un reencontrarse de parejas. Y esos detalles son los que reavivan el amor en la pareja. Entonces, ¿cómo puedo acompañarlo? ¿Cómo puedo mantener viva esa llama, no? Preguntarle a una persona que quizás sabemos que está atravesando un momento difícil, lo sospechamos, lo intuimos o creemos. O simplemente que la conseguimos en la iglesia o en donde sea y le decimos, quisiera rezar una Ave María conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que te le acercaste a alguien que estaba en la iglesia, que estaba y le dijiste, quisiera acompañarme a rezar una Ave María? Ni siquiera pregúntale si él lo necesita. Hazle ver como que tú lo necesitas. Como que tú lo necesitas. Mira, señora, disculpe, usted me acompaña a rezar una Ave María, que es que necesito que me acompañe. Créanme que eso puede cambiar la vida de esa persona ese día. Créanmelo, créanmelo. Y si no, hagan la prueba. Esa persona va a salir de esa iglesia, de ese jardín, de esa casa, de donde sea que lo pidió, va a salir, wow. ¿Por qué sería que María me pidió que rezara por él? Wow. Se va a sentir importante, se va a sentir tocada por Dios, se va a sentir bendecida. Entonces, preguntémonos cuándo fue la última vez que hicimos eso. ¿Sí me están captando? Este, escuchar, escuchar digamos, los signos de los tiempos a través de las otras personas. Porque a veces las personas me hablan y yo no estoy escuchándolo. Yo lo que estoy es escuchándome. Entonces, a prestar atención a esas personas. Pues en definitiva y en conclusión, porque creo que ya los estoy aburriendo, creo yo, eh, Shostak tiene que ser un movimiento en salida, un movimiento apostólico. No es un movimiento de repetir la alianza, no es un movimiento de rezar el rosario todos los días, no es un movimiento de leer la Biblia, es un movimiento en donde todo eso que les dije, tiene que llevarnos a estar con el otro en la calle, a acompañarlo. Por eso la Virgen los va a visitar. No es que le pedimos a la gente que venga hasta la Virgen, nosotros vamos a visitarla con la Virgen peregrina. Por eso yo, Pozobón, salía a llevarla, porque nosotros tenemos que estar en salida, en la calle. Para nosotros, por supuesto, este es un tema demasiado apasionante, porque como ustedes bien saben, bueno, creo yo que saben, Shorta tiene como varias vocaciones específicas. Está el instituto, están los federados, están los militantes, está la comunidad apostólica ampliada. Y bueno, mi esposa y yo pertenecemos a la rama de familia, como le dije, pero somos militantes. Bueno, no, pero somos militantes. Y como militantes, como su nombre lo indica, el centro de nuestra vocación es esa salida, es esa misión, es ese apostolado. O sea, somos militantes. Y nosotros en lo personal, el grupo nuestro, que bueno, Verónica tuvo la oportunidad de conocer, tenemos una frase que dice, somos militantes 24/7. O sea, nosotros no tenemos descanso cuando de Dios se trata. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Preguntémonos de verdad, ¿estoy siendo instrumento dócil en las manos de Dios o no? ¿Nada sin ti y nada sin nosotros o qué?
O sea, tengo que sumarme, tengo que sumarme y no sumarme de forma pasiva, sumarme de forma activa. Entonces, señores, de verdad, el tercer hito nos tiene que mover a la salida, a la acción, al amor, La a la transformación. transformación, a vivir el amor de forma orgánica, transformando nuestros corazones en primer lugar y los corazones de quien nos rodea. Es un llamado a dejar de vivir la fe de forma fragmentada, como es, como es todo lo mecanicista. Un motor uno lo separa en piezas y lo puedes atender por piezas. Nosotros no podemos ser así. Yo no puedo ser cristiano, mariano, católico, creyente en mi casa y en el santuario hogar y en la iglesia, pero no serlo en el trabajo, en mi carro, en el bus. Eso no es así. Yo tengo que, no puedo seguir viviendo esa fe de forma fragmentada, superficial, rígida. No, señor. Tenemos que abrazar con amor una vida realmente espiritual, una vida orgánica, una vida en donde se habite de forma activa la misión. ¿Ok? Entonces, pidámosle al Espíritu Santo, que por cierto se nos olvidó hacer la oración del Ujú. Espíritu Santo al comenzar, pero la podemos hacer al final junto con la alianza, si Verónica nos deja, hacemos las dos allí. Pero pidámosle al Espíritu Santo y a la Mater, reina y educadora, que ese fuego de amor profético que se gestó el 31 de mayo, nazca y crezca en nuestros corazones y se convierta en vida en cada uno de nosotros. Porque de verdad es lo que la iglesia necesita y es lo que nosotros necesitamos. Muchísimas gracias. Espero que esto, bueno, sirva de algo. No sé, Verónica, si, bueno, no sé si quieres aportar algo. Ah, bueno, pues yo pienso que tenemos que vivir nuestra fe, que no sea una obligación, ¿no? No como una obligación, sino que, como tú decías, que sea orgánico, dejar que viva en nosotros Jesús y María. Ya, si en nuestro corazón vive Jesús y María, eh, ya no podemos dejarlo para nosotros, sino darlo a los demás, regalar a los demás lo que ya se nos ha regalado a nosotros. Así es, Sí. así es, Eso precisamente era parte de lo que el padre Kentenny buscaba bueno, y aportó en esa carta del 31 de mayo, porque él decía que nosotros debemos ser apóstoles con nuestras acciones, llevando todas las gracias que recibimos de nuestro santuario hogar hacia el exterior. Entonces, eso es parte de ser misionero, eso es parte del apostolado de lo que él decía que debemos hacer para cómo fortalecernos como movimiento, ¿no? Sí, yo creo, Verónica, que eso que dices, que lo dijiste con mucha sabiduría, es muy real, porque a veces, bueno, no sé tú, pero yo me he conseguido con personas que arman su horario espiritual, pero lo ven como eso, como también arman el horario espiritual y lo ven como algo mecánico. O sea, yo rezo la coronilla a las 3 de la tarde y la rezo el ángel a las 12 y hago mi oración en la mañana. O sea, es más allá de norma, es más allá de un cumplir, no es hacer paso, es vivir eso. A veces hacer un solo rosario o una Ave María puede ser más poderoso que cumplir el resto de el calendario que tienes en la agenda si lo haces desde el amor, si lo haces desde la fe. Entonces, sí, muy acertado eso. No nos podemos quedar solo en las normas, en los pasos, pues. Ujú. También pienso que eh, debemos educarnos pues de una manera coherente, digamos así, o sea, Sí. ser coherente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo, este, y con todas las personas, ¿no? Yo pienso. Así es, así es, así es. También a mí me llama mucho la atención, bueno, cuando las hermanas se vinieron a Uruguay, que fue la primera a donde las enviaron, Ajá.
cómo ellas se sentirían ese desvalimiento, el no poder hablar el español bien, o sea, cómo se sentirían ellas, ah, cómo voy a transmitir mi fe si yo no puedo hablar el idioma. Siento que eso sería, que fue como un desvalimiento para ellas, el sentirse Y, así. y para el mismo padre Kentenich, Verónica, porque ponte a pensar, el padre Kentenich es alemán, Ujú. que no es un idioma que tú salgas y, o sea, no es como el español o el inglés, alemán. Y salir de una cultura totalmente diferente por obligación o por obediencia, digámoslo así, y aún así tener la visión de saber hablar el lenguaje de Dios, ¿no? Pero esa docilidad de aceptarlo e ir ganando gente. Y aquí es donde yo les digo, o sea, cuando uno ve a un cristiano que vive como cristiano, no necesita hablar, la persona te ve y dice, wow, esta persona vive a Dios en Vive su la fe. corazón. Y yo me imagino que esas hermanitas les pasó eso. Ellas actuaban desde la fe. El padre Kenton actuaba desde la fe, entonces les hablaba todo. Es, y con mucha docilidad, nunca se quedaron dentro de un santuario, dentro de un monasterio, dentro de una comunidad. Siempre salieron a ayudar, a ver la mano. Así fue como surgieron los santuarios hogares, viendo la necesidad en las propias casas. Así fue como surgió precisamente este tercerito, viendo la necesidad de una sociedad que necesitaba ser, como tú acabas de decir, magistralmente coherente, unidad de vida, unidad de vida. No podemos ser unos aquí y otros allá. Es, hay una frase de don Joao Luis Pozobón, ahorita se me vino a la mente, dice, no, no es lo que nosotros hagamos, sino la acción de Dios que hace entre nosotros, que hace en A nosotros, través de nosotros. en nosotros, ¿no? Muy Sí, sabias así. palabras de don Joao. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Perdón. Bueno, un poco lo que ellos estaban diciendo hace un rato de ese salir y llevar la espiritualidad, también se conlleva con el tema de que Shonta tiene que ser 24/7, o sea, tenemos que vivir todo el tiempo. Entonces, si vivimos realmente la espiritualidad de Shontas, eh, no es vivirlo solamente, como decimos, de puerta para adentro, sino llevarlos a todos lados y contagiar a otra gente que vean en nosotros que hay algo distinto, que hay una transformación, que realmente estamos abriendo nuestros corazones a la Mater y que ella nos está transformando y que esa transformación puede llegar a otras personas, porque ellos tal vez ven en nosotros algo que ellos no tienen, pero que ellos quieren y no saben cómo llegar allí. Entonces, nosotros ser ese puente de tal vez poder mostrarles a ellos cómo todo eso puede suceder, porque lo estamos viviendo, realmente lo tenemos encarnado dentro nuestro. Claro, muy acertado. Lo que realmente estás diciendo es una frase fundamental en Schoenstatt, que es que Schoenstatt es un movimiento de salida porque debemos reflejar esa transformación que nosotros recibimos a través de la Mater. Y eso es lo que nosotros debemos llevar al mundo, es transmitir las gracias de nuestro santuario hogar hacia el exterior. Oí justamente, y ya se me iba a olvidar, menos mal que hiciste este comentario, muchas gracias. Le decía a Verónica que hoy el Papa, el nuevo Santo Padre León, dijo un parrafito pequeño, pero a mí me llamó mucho la atención justamente hoy esta parte porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Él decía, busquemos juntos cómo ser una iglesia misionera, cómo servir a la comunión, a la unidad, a la caridad y en la verdad. Esta frase, de verdad que fue como Magistral. que, sí, magistral y mandada para el día de hoy, para esta charla. Tenemos que, es eso que tú dices, tenemos que realmente salir y mostrarle a los demás que,
que hay una vida diferente cuando se actúa desde el amor, desde la misión, desde tener a Dios en el corazón. Es que para eso somos llamados, ser luz en el mundo y ser la Así, sal también. así es, Si no, ¿qué clase de creyentes somos? así es, De la así es. boca de la boca para adentro. Sí, así es. Y eso no es lo que tenemos que hacer, porque ya de esos hay y no han hecho la diferencia. ¿Alguien más? Jenny, ¿querías decir Sí, algo? a mí me gusta mucho en la plática del 31 de mayo, en el último párrafo, el padre fundador nos dice, vamos el uno con el otro, que fue el lema también que se utilizó en Chile el año pasado, en los 75 años. Entonces, el darnos cuenta de que somos un movimiento apostólico y como movimiento apostólico queremos acompañar a otros y acompañarnos nosotros mutuamente dentro de la familia. La Virgen Santísima nos ha regalado el uno al otro. Nosotros, ninguno de los que hicimos alianza o que han venido a alianza pensó que iba a encontrarse con una familia que está apenas creciendo, estamos comenzando, pero somos familia. Y nos Así hemos es. vuelto familia en estos últimos 5 años, que 5 o 6 años atrás no pensábamos que íbamos a considerar a las personas que han sellado alianza familia. Entonces, la Virgen María nos ha regalado el uno con el otro para cumplir una misión. El padre fundador decía, y esto se lo decía, que la misión de él era y seguía siendo llevar el misterio de María al mundo y que ese misterio, esa tarea no simplemente recargaba en los hombros de él, sino que recargaba en nuestros hombros. Él siempre recargó eso de nosotros tener que, de salir, no tener en libertad nosotros decir, queremos llevar a María, a las familias, a nuestros hermanos, y María trae a su niño amado, y qué mejor regalo. Y nos trae pues a nosotros, en lo Y, bueno y lo malo, pero siempre juntos. y nos lleva a la cruz, Y nos lleva a la y que también es el encuentro con Jesús. Y esa familia que tú dices, la reforzamos con lo que hablábamos hace rato, con las vinculaciones. Tenemos que vincularnos, tenemos que salir, tenemos que compartir, tenemos que saber lo que está viviendo el otro. A veces conocemos a la otra persona y desconocemos lo que está viviendo. Y eso no puede ser. O sea, tenemos que saber dónde podemos tender la mano. Y más si somos hermanos en la fe. Amén. Gracias. Ustedes. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer una pregunta? Pues vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Y, y, y después hacemos la consagración para acá. Ok. Bueno, Espíritu Espíritu Santo, Santo, eres el alma de mi alma, te adoro adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, guíame, consuélame. y Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a a los los que deseos deseo y al y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, y yo creo que nos consagramos a nuestra Virgen pidiéndole que nos ayude a vivir esta 31 de una manera especial, de una manera diferente, de una manera en donde el corazón rebose de amor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad.
Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo Jesús. Nos bendiga la Virgen María. Vero, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron y bueno, espero que sea de provecho a todo el que le escuche. Muchas gracias a todos por la oportunidad. No, A muchísimas gracias. ustedes por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bendecida noche para todos. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, Tibi. Gracias, Verito. Gracias a ustedes por conectarse y gracias a Tibisay y Nelson por siempre ser esos instrumentos disponibles y por dejarse enviar por nuestra querida Mate. Y con Gracias. mucho amor. Y les Que agradezco. pasen feliz domingo. Gracias, Verónica. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Buenas noches.